Bueno, tomen asiento, queridos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro a los Romanos, el capítulo número 9, y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo Jesús, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos entonces a meditar rápidamente en estos textos que hemos leído. Voy a hacer mención rápidamente para no alargarlo tanto. Hay muchos textos, yo los voy a dar, los voy a mencionar, pero si alguno después quiere buscarlo, lo puede hacer. Del capítulo 9 al 11 del libro que hemos estado leyendo, de Romanos, encontramos que se produce nuevamente como un paréntesis, y la pregunta es: ¿qué pasa con Israel en el plan redentor que se ha venido desarrollando para los creyentes de Roma desde el capítulo 1 al 8? Y el apóstol Pablo, ya bien comenzado la carta, habla de este tema en el versículo 16, cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que este plan de salvación implica también a los mismos judíos, al pueblo de Israel, y desde el capítulo 9 hasta el 11 inclusive retoma el apóstol Pablo este tema tan importante y esclarecedor en muchos aspectos de esta relación que Dios ha tenido a través del tiempo con Israel, la tiene actualmente y la va a tener en el futuro. Nosotros no somos de estudiar en forma muy detallista, inquisidora, hacer énfasis sobre el pueblo de Israel, pero sí es bueno conocer, por lo menos en términos generales, cuáles son los planes escritos y revelados en la palabra de Dios, y cuál es la posición bíblica frente a la predicación del Evangelio. Y acá, en este primer versículo que hemos leído, es muy claro, y es para el judío primeramente, y luego también para los gentiles, al punto tal que el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, comienza diciendo, el evangelista, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y él decía en su ministerio que había sido enviado a las ovejas extraviadas o perdidas de Israel. O sea, el ministerio de Cristo fue para los judíos. Esa es la realidad. Después se hizo a través de un hecho muy importante, por el rechazo particularmente del pueblo de Israel, del Cristo y de este crucificado. Lo podemos ver esto, por ejemplo, en Hechos 13, verso Hechos 13. Sí. Hoy justo cumple el año judío. Hoy, ¿qué se cumple? El año hace más, hace 1000 hoy recordamos Ah, bueno. hace 1000 años.
Sí, sí. Bueno, y todavía siguen las promesas fieles del Señor con el pueblo, siguen, eso no se ha... Pero vamos a ver, bueno, Hechos 13, a ver si... O lo anoté mal, a ver, esperen un segundo. Del 45, mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Mas, pues que las desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y para clarificar este pensamiento, en el 39 de este mismo capítulo dice: y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Y está hablando de la obra de Cristo y de la persona de Cristo, y hablaba de la resurrección de los muertos y de que Cristo era la salvación, tanto para los judíos primeramente y para los gentiles. Por lo tanto, queda establecido, y a partir de ahí el apóstol entonces se procura y dedica exclusivamente a llevar el Evangelio a los gentiles. Ahora, ¿cómo se interpreta este rechazo de los judíos del Mesías en la cruz? Lo cierto es que uno se pregunta, ¿qué pasó con los pactos, con las promesas que Dios hizo a este pueblo? ¿Los abandonó Dios? Me pregunto, porque ellos lo abandonaron a Él. Y la realidad es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 hace todo un desarrollo del apóstol, que no lo vamos a repetir, hablando del plan de salvación. Ahora, desde el versículo 1 de este capítulo que hemos leído, de Romanos 9, al versículo 5, se establece la posición nacional, por decirlo de esta manera, de Israel. Lo primero que notamos y que surge de la lectura misma es la actitud del apóstol Pablo, hablando verdad en el Señor Jesucristo como testigos, no mintiendo, y del testimonio que tenía de su conciencia en el Espíritu Santo, o sea, una conciencia totalmente entregada en manos de la obra y virtud del Espíritu Santo, y daba testimonio de estas cosas con respecto al pueblo de Israel, y lo hacía, como dice en el versículo 2, con gran tristeza tenía y continuo dolor en mi corazón. Qué contrastante esto cuando, si uno piensa, por ejemplo, en lo que le decía a los hermanos, a los filipenses, a los de Filipo, estad siempre gozosos. Él seguramente estaba siempre gozoso en el Señor, pero indudablemente lo que dice aquí la palabra es que frente a la realidad de los de su nación, los que son hermanos en su sangre, hermanos en la carne, como decía él, tenía el mismo sentir que tuvieron todos los profetas anteriores. Entiéndase, uno puede encontrar esto de la intercesión, de ese dolor tan grande, por ejemplo, en Moisés, cuando intercede por el pueblo, ni bien habían sido sacados de Egipto. Estaba repasando la lectura de cómo Aarón inmediatamente juntó oro y con cincel y con trabajo fabricó el becerro, y después como excusa dice, lo tiré y salió este becerro. Una cosa que, la verdad, inexcusable realmente, ¿no? Y
la destrucción de Dios para el pueblo, al punto tal que le dice a Moisés que deja ahora, que iba a raer ese pueblo y lo iba a poner a él sobre un pueblo más grande. E inmediatamente Moisés clama por el pueblo y Dios escucha la voz de Moisés, porque aunque ahí no lo describe, pero evidentemente lo hizo con esta actitud. Un profundo amor y dolor por este pueblo que caracterizó no solamente a Moisés, sino yo tomé nota porque estuve leyendo también otros de Jeremías, de Daniel, cuando intercede. De Jeremías hay unas cuantas oraciones en favor de un pueblo que, aunque predicó toda su vida, no se convirtió uno solo de su condición. Toda una vida de ministerio. Y, sin embargo, fue fiel hasta el final e intercedió por ese pueblo porque lo amaba. Eso era algo maravilloso, ¿no? Ver la obra de Cristo, de Dios en estos hombres. Isaías, el profeta Amós, Miqueas y el mismo Señor Jesucristo, cuando oraba por Israel y decía: ¿cuántas veces quise juntaros cuando oraba sobre Jerusalén, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisisteis? Siempre el Espíritu de Dios obrando en el sentido, en los profetas y en favor del pueblo. Luego, el apóstol hace una descripción muy amplia, pero brevemente, que tiene que ver con 8 grandes privilegios que tuvo Israel en ese trato tan amoroso y cercano y paciente y compasivo. El primero es, como dice aquí, la adopción. Es decir, cuando Israel es llamado de Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. Hijos sois de Jehová, decía Moisés al pueblo de Israel. Eso lo pueden ver en Éxodo 4:22 y Deuteronomio 14:1. Luego menciona, aparte de la adopción de haber sido recibidos como hijos, la gloria. Una gloria que se menciona en Éxodo 40, los versículos 34-35, cuando el Señor apareció finalmente al final de la construcción del tabernáculo y llenó con su gloria y no pudo entrar ni Aarón ni sus hijos, ni aún Moisés, hasta tanto que la nube no se levantara y el Señor permitiera que entrara. Luego esto se lo ve también en Éxodo, en el Salmo 147:20, en cuanto a la asistencia permanente de Dios con el pueblo y que siempre estuvo con ellos, esa gloria, por lo menos en los tiempos en que migraron de una tierra a otra. Hablando de la gloria, ¿no? Y ni hablar de la descripción que hace cuando estaba en el monte y el monte humeaba por la presencia de Dios. Luego tenemos, cuando dice acá, y el pacto. Y el pacto son unos cuantos, pero que los va haciendo en distintos tiempos, que acá habla de uno solo y parece que fuera uno solo, pero el primero es el pacto con Abraham. Eso lo ven en Génesis 12, del 1 al 3, en el capítulo 13, del versículo 14 al 17, y ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, las veces que Dios hizo pacto con Abraham cuando Abraham hacía una entrega en fe, inclusive de su propio hijo, aquel hijo de la promesa. Luego está el pacto mosaico, o sea, a Moisés, desde el Sinaí, Éxodo 20, hasta el capítulo 31. Es toda la descripción del pacto que hace Dios y de las leyes que establece con su pueblo Israel. Luego, el pacto palestino. El pacto palestino, entiéndase, que es muy similar, porque está en Deuteronomios, que es la segunda ley, la segunda vez que se relata la ley, pero la característica era distinta, porque el primero fue al salir
de la esclavitud. Y este se lo denomina pacto palestino porque estaban por entrar a la tierra prometida, a la Palestina. No estamos hablando de los palestinos actuales, sino a la Palestina donde nació el Señor Jesús, ¿no? Y eso lo pueden ver en Deuteronomio desde el 29, capítulo 29 y 30, cómo Dios establece ese nuevo pacto. Luego, más centralizado aún todavía, en el pacto con David. Y en el 2 Samuel, capítulo 7, se relata el hecho de cuando quiso edificar casa al Señor, y el Señor niega esto, pero sí le da la promesa de que Él le edificaría casa y de que esta casa sería perpetua y para siempre. Y está hablando de aquel que sería realmente el Eterno, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Luego habla de un nuevo pacto en Jeremías 31, del 31 al 33, el cual lo toma el apóstol Pablo y lo menciona en Hebreos 10, del 15 al 17, al pueblo que no era el pueblo, se le llamaba mi pueblo, etcétera, etcétera, y tiene que ver principalmente con el descenso del Espíritu Santo, en parte, en primicia, porque habla, y escribiré mi ley en sus corazones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pero hace referencia principalmente al pacto establecido con Dios e Israel, y la promesa del reino del milenio, cuando servirían a Dios y serían aquellos que llevarían el Evangelio adelante. Luego la ley, vuelvo a repetir, y la data de la ley en el Sinaí, desde el Éxodo 20 en adelante, y el culto, hablando de todo lo que se establece en el culto del tabernáculo, la ordenación de todo como tenía que ser hecho, y después aún también cómo debían ofrecerse. Y pueden leer todo el libro del Levítico, el capítulo 7, 8, 9 y 10, donde se abre entonces, luego de la ordenación de todos los pasos que tenían que hacer, la vestidura, la santificación, el perfume, y cómo debía ser, y en el momento en que los hijos, Aarón y sus hijos, empiezan a hacer el culto en el tabernáculo, y que esto sería por mucho tiempo. Luego las promesas del reino mesiánico, que eso está llena la palabra de Dios, y no tenemos tiempo tampoco de mencionar tantas cosas. Los padres, hablando de los patriarcas, a quienes Dios se reveló, Abraham, Isaac, Jacob, y luego también todas las promesas que les fueron dadas a ellos, y finalmente de los cuales, dice acá el apóstol, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Por lo tanto, hermanos queridos, tenemos en estos versículos más que abundante palabra para considerar y aún repasar y ver que las promesas de Dios con Israel siguen firmes. Por lo menos ya comienza estableciendo esta realidad. Por lo tanto, es un error pensar que fueron destituidos o despojados o quitados, o no como iglesia, sino como el pueblo que Dios escogió, y que todavía hay propósitos y planes para este pueblo, y no es que Dios haya fracasado, y menos aún. La incredulidad de ellos vino por la dureza y la soberbia de su corazón. Este pueblo es absolutamente suyo. Es el propietario de Israel, es el Señor. Aclara claramente que dicha afirmación, la soberanía, es conforme a la elección de Dios, lo dice en el versículo 11.
Y ese remanente espiritual se genera sobrenaturalmente en la promesa del hijo de la promesa. No son judíos solamente por ser hijos de Abraham o por ser israelitas, sino por todos aquellos que pasan por la experiencia de la fe. Ya lo había hablado esto el apóstol Pablo anteriormente y se vuelve a repetir. Hay planes todavía y propósitos de Dios para con Israel, para este pueblo, el cual escogió. Eso lo pueden ver en Jeremías 31, del 36 al 37, donde se nos enseña que no ha de faltar, si faltaran las leyes, etcétera, etcétera, pero no faltará la promesa de Dios con este pueblo que ha hecho. Y en Hebreos 10, del 15 al 17, es lo que hemos dicho recién, cuando el apóstol Pablo retoma esto, y son los judíos en el reino milenial de Cristo, cuando no toda la nación, por supuesto, sino aquellos que conforme a la elección, bueno, cedieron, sus corazones se humillaron ante la presencia del Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude también para que estas cosas que son tan interesantes las podamos repasar, considerar y tener en cuenta las promesas de Dios, cuán fieles son, y no solamente para Israel, sino también aún para nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.